Bueno, pues no dejan de llegar las pateras, ya habíamos anunciado ayer, creo que eran 4, cuando abríamos el café de periodistas, ya vamos por 7 en 24 horas y más de 200 personas las que han arribado a la isla de Lanzarote. Ayer llevaban 2 de madrugada, una creo que llegó finalmente a arribar a la costa del norte, bueno, más bien al norte fue creo que al charco del Palo. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas. Y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet, don Pedro, Martín. Jorge, ¿qué tal? Fueron ayer, buenas tardes, fueron 2, ¿no? Ayer, por la noche. Sí, ayer fueron 2, hoy ¿no? por la noche, digo. Y esta madrugada fueron 2 y por la mañana otra más, ¿no? Y en total son 7, ¿no? Son 7 total 7 y más ganado. de 250 personas con niños, lo que ha producido ya que haya reacciones en torno a la capacidad que tiene el albergue de la Santa, que es donde tienen que estar custodiados, a los recursos que hay aquí en Lanzarote, etcétera, etcétera. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar también a nuestro invitado de hoy, al tertuliano don Tomás López. Buenas tardes, Tomás. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues parece que esto no tiene viso de que se vaya a solucionar. La inmigración va a seguir latente y va a seguir viniendo gente del continente africano a las Islas Canarias. Parece que ahora mismo es la principal vía de acceso de la inmigración, ¿no? Sí, yo creo que está claro que no va a haber un descenso, en todo caso seguramente en función de condiciones meteorológicas o demás tendremos repuntes o no. Yo lo que sí he hecho en falta es una política migratoria, o sea, porque da la impresión tanto de arribada, o sea, una vez que llegan aquí, una asistencia digna, un reparto equitativo, etcétera, como también en origen, ¿no? Yo creo que eso es lo que más se está echando de menos, porque se puede entender que en un momento inicial, ¿no?, cuando el fenómeno migratorio estaba comenzando, pues que no hubiese, digamos, instrumentos, ¿no? Pero cuando ya llevamos décadas con el fenómeno migratorio y especialmente este último año y pico en Canarias especialmente duro, que no haya pues eso, políticas que permitan a esta gente buscarse una solución migratoria, pero que no sea ni jugándose la vida, ni de manera ilegal, ni llegando a una isla que apenas tiene recursos asistenciales. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando en la radio la situación de otra zona de Ceuta, por ejemplo, en Cadena SER, que hicieron el programa desde Ceuta, con la cantidad de chicos que entraron en un determinado momento, además como si fuera una estampida, ¿no?, que además Marruecos casi que permitió la salida de muchísimos muchachos, y como muchos están incluso en la calle, que es terrible, ¿no?, porque no, como la mayoría están en la calle. Como temen que ser devueltos a Marruecos, están en la calle sin utilizar los recursos asistenciales, y eso es un caldo de cultivo. Y muchos me han contado que viven a pie de playa, es decir, que están a pie de playa, en los parques, en las techumbres de edificios públicos, etcétera, donde encuentran. Sí, yo también tuve la oportunidad de escucharlo en el día de ayer, que había un programa en directo desde Ceuta. Por cierto, ya para el próximo mes probablemente ya se tenga ese recurso asistencial, ese recurso, ese centro de internamiento de migrantes muy cerca donde están esta famosa nave que está actualmente habilitada, y también se pondrá en marcha estos contenedores de identificación temprana, creo que les dicen, algo de eso, que también para entenderlo, dentro de muy poquito, ¿no? Para entenderlo ahora mismo, Pedro, lo que hay es, creo, nada más que una nave en Argana Alta. Lo que hay ahora es la nave de Juan Armas en Argana Alta. Pero muy y cerca ahora de se eso, va a hacer, ¿no?, una ya en condiciones. No es una nave, es un centro de internamiento de migrantes con sus condiciones. Creo que hay una ONG especializada en el tema que se llama, estoy hablando de oídas, no de información, pero no estoy muy seguro, Raíces creo que se llama, que está implantada en el territorio nacional y que va junto con Curro. Sí, pero que eso es lo que se había hablado, de hacer un nuevo centro de inmigración ya en condiciones. Sí, y está aprobado ya la inversión. Y luego ya han empezado a allanar el terreno que está enfrente a la comisaría, que ahí es donde va precisamente el centro de identificación temprana y retención, que es cuando llegan, nada más llegar en este caso los inmigrantes, porque tengan un sitio donde se le identifique, y se ha puesto allí por lo visto, entre otras cosas, porque es lo más fácil para la policía, porque hay escasez de policía. Por el número de gente. De policía, y entonces, bueno, pues lo tienen al lado, pues la cuestión se hace más controlable para ellos. Pero lo cierto es que ahora, por ejemplo, estaba ojeando un poco el tema de los presupuestos generales del Estado de 2022, que como saben creo que se discuten en los próximos, bueno, a principios de noviembre, en el Parlamento Español, y en este caso creo que dedican ya por fin, la primera vez en toda la historia, Tomás, 50 millones de euros para la inmigración, es decir, para gastos que tengan que ver con la inmigración. Y me imagino que en esos 50 millones
me imagino, irá parte de esas inversiones que se van a hacer. Pues necesario, porque lo que no se puede repetir es imágenes ni situaciones como las que hemos vivido en Canarias en el último año y pico, porque atentan contra los derechos humanos y porque es un fenómeno que ya digo que no es momentáneo, sino que en todo caso habrá momentos en los que se dirija más hacia el Mediterráneo, otras ocasiones por aquí por el Atlántico, pero es un fenómeno que va a continuar y lo que hace falta es eso, recursos que sean fijos, que sean estables, que además generen, bueno, pues dentro de la miseria o de la pobreza o de la necesidad que supone la inmigración, pues generen puestos de trabajo, pues en este caso esta ONG que pueda trabajar con esos chicos o esas personas que van llegando, pero sobre todo que se despliegue, y eso no depende solamente del Estado español, sino de toda la Unión Europea, una política migratoria que permita a esta gente salir de sus países de una manera mucho más segura, ¿no? Y eso es lo que debería... Ideal, Tomás, lo ideal, pero lo ideal nunca es lo posible, pero lo ideal hubiera sido que hubiera una inmigración regulada y que porque hace falta en Europa mucha inmigración. Pero no, lo que no entiendo, o sea, es que cuando los datos son los que son, incluso desde el punto de vista demográfico, ¿no? Que necesitamos población joven porque Europa es una población cada vez más envejecida, necesita aporte poblacional joven y que eso no solamente no se regule, no se establezca, no se faciliten los flujos, no se haga incluso campañas, digamos, para que la gente entienda en el otro lado, ¿no? En el lado en la frontera sur, que esa es la la mejor manera. O sea, yo encuentras países como por ejemplo que ya está fuera de la Unión Europea, como Reino Unido, que está casi desabastecido porque necesita mano de obra, al mismo tiempo que la gente, en donde sobra gente, entre comillas, ¿no? Por las necesidades económicas de esos países, tiene que salir jugándose la vida. Es una situación absurda, rocambolesca y que no lleva a ninguna parte cuando Europa debería tomar las riendas de esto. Pero seguramente, pues claro, los países del norte a lo mejor tienen otras prioridades que no son la inmigración ni tienen fronteras tan cerca. Era curioso ayer escuchar en el programa de La Ventana cómo les llamaba tanto la atención que estas personas, ¿no? Que se juegan la vida, se la jugaran en una moto de agua pagando 2.500 euros por cruzando el estrecho. Y pues, si esas condiciones, eso aquí sería un viaje de primera, porque las condiciones en las que vienen aquí, hombre, con estos barcos cochambrosos, algunas veces con barcas neumáticas, con motores que no tienen capacidad para llevar esas embarcaciones, pues me imagino yo cómo les llamaría la atención y cómo se alertarían al ver cómo arriesgan su vida estas personas, ¿no? Vamos a ver, porque parece que esto va a seguir para largo, ¿no? No tiene viso de que se vaya a acabar, como tampoco tiene viso que se vaya a acabar pronto la erupción del volcán de La Palma en Cumbre Vieja. Después, la última parte la segunda parte del Café de Periodista, vamos a hablar con un propietario de una finca ecológica de plátano, Fran Garlás, que ya lo tuvimos aquí, con él vamos a hablar porque ahora se está viendo afectado ya no solo la población, sino también la actividad económica, ¿no? Del día a día. Y están pidiendo, una de las cosas que están pidiendo los plataneros es que yo ayer compraba, por ejemplo, en Eurospar plátanos y ya se notaban que eran plátanos de La Palma, porque estaban todos con ceniza. Sí, no con ceniza, con marca pero esto el mercado tradicional lo está rechazando. Terrible eso. Porque, claro, ellos dicen, oye, yo no puedo llevar a un supermercado... Te lo explicó uno de él, la trazabilidad o algo de eso, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Y bueno, lo cierto es que están pidiendo que por favor que acepte. Yo creo que los canarios ninguno va a rechazarlo. De hecho, estas compañías Eurospar y tal están cogiéndolo sin ningún problema. Pero el problema me imagino que debe ser que es donde tienen ellos la gran exportación, que es a España o a Europa, ¿no? Sí, pero yo creo que en eso, lo he escuchado ya en algún programa de televisión, ya que le están dedicando horas y horas de televisión al tema del volcán, lo cual, bueno, pues está bien que informativamente se dé cuenta de eso, también que se informe sobre estas circunstancias, ¿no? Es decir, que un plátano, porque tenga un poco dañada la cáscara, eso no está afectando al producto que al final se va a comer el consumidor, y que no andemos con esas minucias y con esas estupideces cuando es una isla que ahora mismo lo más que podemos hacer es ser solidarios, incluso pues si te cuesta €1 más porque resulta que es más difícil moverlo el plátano por cómo están las infraestructuras y demás, pues a echar una mano. Yo creo que ahí es donde se nota la verdadera solidaridad, no solamente en todas las iniciativas fantásticas que están viendo por parte de diferentes colectivos, ciudadanía, etcétera, etcétera, sino que algo que es el tejido productivo de esa zona de La Palma, del Valle de Aridane, pues sigamos comprando plátanos aunque tengan una marquita, una rayita o no sé qué cosa. Yo lo que sí me quejaba de los plátanos en general no es precisamente de que estén marcados ahora por los roces de la ceniza, sino los plátanos lo que sí tenemos un problema en general,
es que se está poniendo mucha nevera y cuando el plátano madura, no madura como debiera. Y a mí que me encanta el plátano, pero me encanta el plátano que está en las condiciones óptimas, ¿no? Me refiero óptimas para comérselo, ¿no? Y cada vez es más difícil, porque cuando se quedan ya maduran, enseguida se estropean. Se estropean porque llevan mucho tiempo de nevera. Acaba de pedirlo en general Tomás, en particular te lo tendría que pedir a ti. No seamos tan tiquismiquis, están pasando esa situación. Vamos a aceptar cómo está el plátano. Que yo digo que antes de la erupción ya criticaba que es una pena que el plátano esté perdiendo algo de calidad, en este caso, por los temas de la venta, que se necesitan exportar mucha cantidad, para evitar que perder mucha fruta, pues ya no es como antes, que apuraban al máximo para que fuera, sino que ya lo cogen desde que pueden, para poder venderlo y ponerlo en el mercado. Bueno, la vacunación se ha ralentizado en toda Canarias, pero también es normal, porque cada vez queda menos gente para vacunarse, don Pedro. Se supone, ¿no? La verdad que tenemos, por cierto, hace 15 20 minutos ya se decretó, ya salieron los niveles del gobierno de Canarias, está toda Canarias en nivel 1, Fuerteventura ya está también en nivel 1, todo en verde, o sea, estamos en condiciones óptimas, supongo yo que estará todo relacionado, ¿no? Cada vez va quedando menos gente que vacunar, incluso ya se ha empezado con esa tercera vacuna, ¿no? Para mayores. Sí, es lo que casi se está haciendo ahora, son de la tercera vacuna, porque ya de la primera, es verdad que hay un porcentaje de personas que no se vacunaron, que no quisieron vacunarse. Sobre todo los más jóvenes, ¿no? Sobre todo más jóvenes. También muchas veces no por ser negacionistas, sino por dejadez, otros porque tienen miedo. En fin, hay diferentes motivos, según nos han contado, desde sanidad pública, ¿no? Yo la verdad que a estas alturas ya podemos decir, yo creo que bendita vacuna, o sea, yo que ahora este puente he viajado y yo creo que todos los que nos estamos moviendo un poco decimos, madre mía, o sea, cómo se va pareciendo esto a la vida que teníamos antes de, y solamente mirar a un año, a 9 meses vista, la situación en la que estamos, por ejemplo, en una isla como Lanzarote, después de las últimas navidades, cerrando los comercios a las 6 de la tarde, prácticamente sin ningún tipo de interacción social posible y aún así con unas tasas de tanto de contagios como de enfermedad, o sea, como de personas ingresadas y de muertes terribles, ¿no? Entonces yo creo que frente a eso, que han sido una minoría, pero que bueno, que ahí han estado y que seguramente será lo que también ha impedido que esta última fase de la vacunación sea más rápida, porque la gente pues se escabulle o bueno, no tal, pues gracias a esto, gracias a la ciencia y gracias a este avance, hemos vuelto a todo, ha vuelto la gente a trabajar en unas islas que dependen del sector turístico, ha vuelto, en fin, yo creo que la vida y la alegría cuando, sinceramente, cuando voy por Arrecife y veo las terrazas llenas, que no es mucho, no se ve mucho, pero el otro día estuve por el charco y vi que más o menos había gente, se había recobrado totalmente. Y por Playa Honda también, ¿no? ¿Estuviste también por Playa Honda? Me pareció verte. Bueno, por cierto, que hablando de sanidad, la controversia continúa, no sé si estaba Tomás aquí cuando lo comentamos contigo, sí, del famoso hospitalito COVID que se va a construir en lo que es en el antiguo aparcamiento, que ya se está construyendo, de hecho se está haciendo ya el replanteamiento, creo que se llama, don Pedro, usted que estuvo alguna vez el replanteo de la obra, ¿no? Sí. Se está planteando, pues bueno, es para tener previsto cómo va a hacer ese comienzo y cómo va después discurrir la obra. Bueno, pero la noticia donde está es que ha llegado esa adjudicación al Parlamento de Canarias. Vamos a ver lo que pide y exige en este caso el parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor. La adjudicación directa, saltándose todos los procedimientos habituales de contratación del nuevo Hospitalito COVID-19 de Lanzarote, al ser declarada la obra de emergencia, ha llegado al Parlamento de Canarias de manos del parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor. El nacionalista comparte la extrañeza que ha despertado en el sector de la construcción de Lanzarote la adjudicación a dedo de una obra de más de 15 millones de euros, a una empresa que ni siquiera tiene la clasificación económica necesaria que garantiza la solvencia técnica y económica para ejecutar la construcción sin contratiempos. Osvaldo quiere conocer el expediente de contratación y que el Servicio Canario de Salud explique los criterios que han seguido para dar de manera directa a Terra Obra Civil la adjudicación para realizar este hospitalito en la zona del viejo aparcamiento de urgencias del Molino Orosa, donde irán 100 camas hospitalarias, además de otros servicios. Ante la noticia que nos ha cogido todos por sorpresa, de esa adjudicación directa de 15 millones de euros para ampliar el Hospital José Molino Orosa, han cogido de forma sorprendente lo que es la adjudicación y oye, yo felicito la inversión para la isla de Lanzarote y ojalá se materialice y no vaya a ser como la residencia de mayores, pero he solicitado el expediente para ver en qué condiciones
se va a ejecutar esa obra, en qué consiste la obra, si se va a arreglar la accesibilidad al hospital, en qué va a consistir la ampliación del propio edificio y, por otro lado, cuáles han sido las causas para irnos a un procedimiento de emergencia, adjudicación directa y, lógicamente, ver si la solvencia técnica pues es la apta para materializar en Lanzarote esos 15 millones. De esta manera, Betancor refleja las dudas que embarga a gran parte de las constructoras de la isla y a la propia presidenta de la Asociación de la Construcción de las Islas Orientales, que sin querer entrar directamente en la adjudicación a Terra, sí reconoció que ha extrañado tal contratación por el sistema de emergencia, cuando hubiera sido más lógico hacerlo por el tradicional de concurrencia. Bueno, sobre todo donde está, digamos, la polémica originada, obviamente, es por dos cosas, Pedro. Ya lo comentábamos aquí. Una, porque esa obra se ha declarado de emergencia y quizá algunos consideran que no es la emergencia ahora mismo por el tema del COVID, no es la situación. Pero en fin, yo siempre me alegro que las obras se hagan rápido y si tiene que aplicar la emergencia a veces, pues también, ¿no? Pero bueno, parece que por ahí no está muy justificado. Y la otra es que la empresa adjudicataria, que es una empresa pequeña de Lanzarote, contra la que no tenemos nada, ni mucho menos, pero parece que no reúne, al menos es lo que nos dicen, la clasificación, digamos, económica, que es lo que da la garantía de viabilidad económica y también técnica. Es decir, para que lo entendamos, cada obra necesita una serie una especie de aval económico y también técnico, es decir, de que usted tenga la maquinaria, que tenga experiencia. A mí me extraña que no tenga ese aval, que es verdad que lo puede tener por la experiencia, por la trayectoria que ha tenido la empresa, o conseguir que alguien te lo aporte poniéndose como soporte, ¿no? Haciendo una especie de avalista desde el punto de vista técnico y económico. Pero en ese sentido, que tiene razón, no tendría mucho sentido que si yo soy el gobierno y tengo 30 empresas para elegir, porque lo puedo elegir a cualquiera cuando sea por emergencia. Oye, lo lógico que es que yo diga, yo si voy a hacer mi casa, ¿no? Voy a coger la empresa que creo que me da mayor seguridad. De todas maneras, a mí lo que sí porque estaba preguntando por qué esta empresa y por qué había sido este procedimiento. Y yo lo de la emergencia es verdad que también, y yo creo que todos podemos coincidir, no estamos en la época donde la Comunidad de Madrid sacó y adjudicó por este procedimiento el Isabel Sendal, ¿no? Estamos ya, afortunadamente, como estábamos hablando antes, ¿no? En un momento de la pandemia que la estamos viendo casi de reojo, ¿no? Y dejándola atrás. Y eso sí nos puede chocar. Y después, con respecto a la empresa, lo que me decían, porque te digo que he estado intentando indagar, es que esta empresa es la que ha ofertado este procedimiento de construcción, ¿no? Que es algo diferente, no es el típico procedimiento de construcción, sino algo como prefabricado, un sistema novedoso, y que fue el que convenció a la gerencia o a los que en este caso concedieron este concurso, no hubo concurso, esta adjudicación de esta manera. Pero lo que quiero decir, pero ¿eh? Yo al menos hablé con la asociación a nivel oriental, la presidenta. La empresaria, yo estaba aquí, yo estaba con pero después de rego con ella. Y el problema es que no se le consultó a nadie. Es decir, no es que dijeron, mira, Tomás, usted puede hacer... no presentaron un proyecto y se es que fue a una sola empresa. Yo estoy intentando argumentar la posible explicación que yo pregunté y me dieron. Evidentemente yo creo que lo lógico es lo que pedías antes, que en este caso las autoridades sanitarias expliquen por qué se le dio a esta empresa. Es lo que yo quería decir, que para quitar bulo, porque a lo mejor, oye, esta empresa estamos hablando de ella y a lo mejor pues tiene, no sé, pues tendrá las cualidades para poder hacerlo sin ningún tipo de problema, porque también el temor que hay es que no vaya a ser capaz de hacerlo esa empresa, porque claro, como no tiene un aval de haber realizado, la obra que más ha realizado ha sido 200.000 euros y de repente hace una obra de 15,5 millones de euros, oye, por lo menos llama la atención, ¿no? Llama la atención el hecho de que el gobierno, pudiendo elegir a otra con mayor nivel de garantía, pues haya elegido a la más pequeña. No voy a decir la peor, porque no tiene por qué ser la peor, simplemente la más pequeña, ¿no? En este caso. Y hay el temor de que pueda ocurrir de que no se cumplan los plazos, que son de 7 meses,
para poder realizar esa obra, ¿no? No sé, yo pienso que el gobierno tiene que explicar dos cosas. En primer lugar, por qué se ha elegido este procedimiento, porque no parece que haya una circunstancia de urgencia, o sea, porque parece que es como un hospitalito de pandemias, ¿no? Que será ya para la próxima, o sea, porque en esta, afortunadamente, no parece que se vaya a sobrepasar la capacidad ahora de carga. Mismo hay una sola persona en la UCI. Por eso, no parece que sea ahora mismo la circunstancia. Entonces, ¿por qué se ha elegido este procedimiento? Incluso poniendo el caso de que el mejor procedimiento fuese el de urgencia, ¿por qué lo que decías tú? ¿Por qué no se hizo por lo menos en ocasiones, ¿no? Que la administración pública hace esto, que es una especie de llamamiento a que las empresas presenten sus ofertas, ¿no? Y que luego se elija un poco de aquello a dedo y de aquella manera, pero bueno, por lo menos es teniendo sobre la mesa diferentes proyectos o diferentes alternativas o diferentes empresas que tienen, cada una de ellas obviamente su capacitación o su experiencia o su capital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que se haya hecho de esta manera, pues se tiene que explicar obviamente a la administración pública, porque tampoco que sea una cantidad pequeña, o sea, estamos hablando de millones de euros, que obras como esta así sobre la marcha pocas se dan, pocas se otorgan. Para que lo sepamos, en los últimos 10 años, quitando el muelle de Playa Blanca, la circunvalación a lo mejor, ¿no? No, pero la circunvalación no fue hace más de 10 años. En los últimos 10 años nos comentaban constructores, no se ha hecho ni una sola obra, pero, Jorge, de esa cantidad, ni siquiera de 6 ni 7 millones. Pero a lo que dices tú, los constructores o las constructoras te han comentado, pero yo no he visto comunicado ninguno de la Asociación de Constructores de Lanzarote. También es verdad. Hombre, den la cara ya que están los medios de comunicación, porque es verdad que nos sorprende a todos este procedimiento, pero ya que ustedes les están, digo, off the record han dicho que les sorprende cómo ha sido todo esto, pues saquen un comunicado y consulten y den la cara y pregunten por qué ha pasado esto, porque que tampoco se ha escuchado absolutamente nada al sector hablando o preguntándose o cuestionando, salvo María de la Salud Gil, que el otro día sí decía que la administración los acusaba claramente de saltarse muchos procedimientos. No sé, la principal. Sí, Salud no se quería meter en concreto con esta empresa porque dice que no sabe, no conocía el procedimiento cómo era, pero sí le extrañaba lo que decía Tomás, que se declarara de emergencia, cuando lo más responsable y lo mejor sería la concurrencia, ¿no? De que pudieran concurrir muchas empresas al menos y por lo menos aportar cada una sus avales correspondientes, tanto técnicos como económicos. Porque ¿no? Después, si tú quieres que una obra vaya a la velocidad que quieres que vaya esta obra, no tiene mucha lógica no cumplir con estos requisitos, ¿no? de la solvencia, ¿no? Y la capacidad técnica, ¿no? Porque si no lo tiene o si no lo acredita, es muy difícil después de cumplir. Digo yo porque prácticamente la pescadilla que se muerde la cola en este procedimiento, que es bastante curioso, yo también coincido con él, y que se hubiera ahorrado, en este caso la Consejería de Sanidad, tampoco ha habido tanto, pero bueno, estos comentarios, pues siendo un poco más transparente, explicando por qué se lo dan a esta vamos a esperar que esa pregunta, nosotros, es verdad que nosotros Lancelot llevamos ya un tiempito intentando hablar en este caso con el Servicio Canario de Salud, para que nos explique, porque yo estoy seguro que hay una explicación lógica que evite todas estas especulaciones que se están realizando en los ambientes de la construcción de la isla de Lanzarote en relación a esta extraña Yo te digo que me lo dijeron por adjudicación. Eso, lo del tema de la forma de construir no es la habitual, y por eso me lo explicaban, pero también es verdad que fue porque pregunté yo, no sé si es así o no. Sí, son módulos, pero eso es modular que se llama, pero por lo visto no es que... Modular no está inventado ahora, claro, es otro sistema. Pero que no, como el Sendal también, que tú puedes, en un momento determinado, son espacios libres que lo puedes ir readaptando a lo que tú quieras. Como un local comercial. Más o menos. Bueno, vamos a ver, porque los carnavales, ya lo había anunciado aquí el señor Mendoza, se van a celebrar nomás, así que ya puedes tener preparado tus caretillas y tal, porque ya puedes, en este caso, que me imagino que habrá muchos que irán con el tema de la pandemia, ¿no? También o que se llama carnaval de película, creo que. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta el señor Mendoza para todos aquellos que están interesados en comprar ya, ir preparando sus disfraces para los carnavales de este año. ¿De 2022? No, de 2022, claro. El recinto ferial durante muchos años se convirtió en el epicentro del carnaval arrecifeño. Como ven en imágenes, esta temporada, estos últimos meses, se ha convertido en estas instalaciones de autocovid, con lo cual el carnaval de 2022 no se celebrará, como es lógico, en este lugar. A falta de la confirmación oficial por parte del Ayuntamiento de Arrecife, podemos asegurar que no será aquí,
pero sí que se están buscando alternativas que sean cómodas para la ciudadanía para recuperar la versión más normal de este Carnaval de Arrecife 2022. Son varios los puntos que se manejan dentro de la capital y a día de hoy el Parque Ramírez Cerdá, también conocido como el Parque Viejo, y la zona del Almacén son dos de los enclaves que albergarán algunos de los actos del carnaval. Arrecife quiere retomar la normalidad y se espera que en las fechas de celebración la cosa esté aún mejor en cuanto a pandemia se refiere, contando además con que en la actualidad los índices conejeros ya son de por sí muy buenos. Vamos a volver a recuperar la normalidad, si no tal y como la conocíamos, lo más parecido a como la conocíamos en el último carnaval que pudimos celebrar en el 2020, y es de lo que se trata. Estamos trabajando en la posibilidad de hacer un carnaval en la calle, pero de una forma segura y controlada con los técnicos, a ver qué podemos hacer de aquí a allá, y si la situación sanitaria sigue como va, pues somos optimistas y pensamos que podemos hacer algún carnaval en la calle al uso, como veníamos viendo en años anteriores a la pandemia. Y lo que más me preocupa y ocupa ahora mismo es que los grupos del carnaval lleguen en las mejores condiciones a esa fecha. Sí, la intención es lo que digo, estamos intentando trabajar en un coso del carnaval con todas las medidas de seguridad que podamos llevar a cabo en el momento sanitario que nos encontremos. Yo creo que lo que nos va a marcar la pauta a seguir en febrero va a ser la cabalgata que ya tenemos casi preparada de Reyes en enero, y en función de lo que vayamos a diseñar en esa cabalgata va a ser muy parecido al coso de carnaval en cuanto a medidas sanitarias se refiere. No solo es el problema que tienen las murgas, ni las murgas, las comparsas, batucadas, todos han tenido el mismo problema, es que ha sido 1 año y medio de parón y sus componentes pues se han ido retirando por unas cuestiones u otras y ahora cuesta muchísimo arrancar. Yo esperemos que de aquí a que se vayan aproximando las fechas podamos contar con el mayor número posible de grupos del carnaval. Las fechas propuestas por el Ayuntamiento son del 18 de febrero al 2 de marzo y se recuperarán todos los actos propios de este festivo carnavalesco que se perdieron durante este 2021 por la pandemia. Habrá concurso de murgas, gala de drag queen, batucadas, elección de reina del carnaval, celebración del coso desde la ciudad deportiva hasta el recinto ferial y el entierro de la sardina el miércoles de ceniza. Bueno, por lo dicho, va a haber carnaval después de 1 año de parón por el tema de la pandemia de la COVID-19. Bueno, ya tenemos nuestro invitado, a Jorge Peña, que es consejero del Cabildo por Podemos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues un placer volver a estar aquí en Pues me alegro, porque estamos ya en casi la normalidad, ¿eh? Después de tanto tiempo. Casi la nueva normalidad. Sí, sí. Bueno, antes de nada, por empezar por el Cabildo, creo que tenían previsto, o están, a ver si se celebra el pleno antes de terminar octubre, ¿no? Sí, tenemos esta normalidad porque el pleno ordinario, que es el mínimo que se tiene que celebrar cada mes, pues en agosto no se celebró por el descanso estival, en septiembre no se celebró por un cambio de agenda y demás, y estamos a la espera todavía de que se celebre. Nos dicen que a finales de mes, ¿no? Yo creo que lo mínimo respeto a los ciudadanos y ciudadanas y a los grupos que estamos representados en el Cabildo es que se celebre un pleno, que podamos hacer aportaciones y se debatan y se voten. Pero Jorge, ¿le has dicho algo? Me imagino que ustedes habrán preguntado por qué no se ha podido celebrar. Pues se ha alegado problemas de agenda, bueno, con Marcos Vergaz, que es la persona que se encarga de la coordinación de los grupos, pero tampoco hay una causa de peso. Creemos que, como le decía Jorge, que yo creo que por respeto un poco, pues por lo menos la normalidad ya que se ha hecho por Zoom, se ha hecho telemático, ahora que nos podemos reunir, que se celebre con luz y taquígrafos y podamos debatir los temas de la isla, ¿no? Jorge, por cierto, el otro día cuando se levantaron no sé si tú estabas, tú, no creo que no se levantó tu compañera Miriam. Sí. Se levantó de la mesa del Consejo, de la Reserva. ¿Han reflexionado? ¿Se equivocaron ustedes al levantarse? Hombre, a veces hay que hacer gestos para significar de cara a la galería, porque muchas veces debatimos temas muy técnicos y que la gente no entiende, y Miriam tomó una decisión consensuada en ese momento por el partido, que fue, atendiendo una serie de circunstancias personales y demás, levantarse e irse del Consejo Rector de la Biosfera, que yo creo que tiene dictámenes y documentación muy interesante y que se le hace muy poco caso, y que a veces se nos llena la boca de Reserva de la Biosfera y de César Manrique y tal, pero luego la realidad va por otro lado, ¿no? Y en ese sentido fue un gesto de protesta, pero somos más de proponer que de hacer una posición destructiva siempre. Bueno, a mí me gustaría también para continuar con la misma línea argumental, hablando de esta nueva normalidad, preguntar que si Jorge sabe o han preguntado, no sé dónde se lo van a contestar porque no hay pleno, pero bueno, el tema de cuándo se abre el Cabildo nuevamente, porque siguen con las mismas restricciones a la hora de entrar, y después si ya están incorporados todos los consejeros, porque de los últimos plenos que se han podido celebrar, el doctor Sosa, Juan Manuel Sosa, el consejero Sosa, pues tampoco allí cuando está, da igual la profesión que tenga, pues no estaba yendo, ¿no? Así que saber si ha vuelto la normalidad democrática, vamos a decir, a la institución, y si ya se está abriendo el Cabildo a los ciudadanos de Lanzarote.
Bueno, la normalidad democrática nos queda un trecho, pero Sí, bueno, ¿verdad? apertura a los ciudadanos. Yo estaba esta mañana y hay una entrada y salida normal, la gente estaba registrando cosas, yo creo que más o menos se pueden hacer trámites. Y el tema de la asistencia o no asistencia a los plenos, nosotros no nos comunican, eso es una circunstancia personal que cada uno justifica con el señor secretario, con Mariano, y cada uno sabrá. Sí que es cierto que al doctor Sosa no lo vemos mucho el pelo por ahí en los últimos plenos, no sabemos la causa. Nosotros simplemente, respecto a las circunstancias de su adscripción o no adscripción al grupo y demás, estamos a la espera de que se pronuncie el secretario también. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla los próximos plenos. Tomás. Sí, Jorge, de las últimas iniciativas, o bueno, de las cosas que han reivindicado desde Podemos en el Cabildo, ha tenido que ver con el patrimonio, con el caso de un edificio en Arrecife, y no sé desde dentro cómo se ha visto eso. O sea, quiero decir, me refiero a lo que está justo enfrente del Centro Comercial Atlántida, del Hotel Oriental, si mal no recuerdo el nombre. Antiguo Hotel Oriental. Que Arrecife había dado la licencia para modificar especialmente la estructura interior, y luego desde el Cabildo, pues ese mismo día, quiero recordar, o horas después, le hacían un poco caso a lo que había dicho Podemos, ¿no?, de paralizar o intentar paralizar aquello. Sobre todo desde dentro, porque claro, tenemos a dos partidos políticos que son Partido Popular y Partido Socialista, que parece que tienen posturas, o por lo menos sus dos líderes, ¿no? Astrid Pérez, al contrario, decía que paralizar por más tiempo la obra del Hotel Oriental sería casi que constitutivo de delito, y en cambio desde el Cabildo lo que se dice es que se pare ese procedimiento. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde dentro? Claro, usted conoce perfectamente la realidad como antiguo consejero, y la verdad que sí, yo lo llamo el pacto antinatura, porque la consigna era echar a Coalición Canaria, pero realmente el programa electoral que llevaban, por ejemplo, en Arrecife, que usted lo sabe muy bien, era prácticamente antagónico. Es decir, unos hablaban de abrir la avenida, otros de cerrar la avenida, unos de plan general sí, plan general no. En este caso, nosotros lo primero para Podemos es la gente, por supuesto, pero hacemos una defensa cerrada tanto del patrimonio natural como del patrimonio arquitectónico, etnográfico, histórico. En este caso, asesorados por Nona Perera, que la verdad que es una autoridad en la materia, elaboramos una moción exigiendo medidas cautelares para evitar el derribo, por lo menos interior, que incluía esa licencia de ese bien que nos indicaban que tenía pues valores patrimoniales dignos de protección. Sí que es cierto que el Cabildo, en una inusual despliegue de rapidez, que ojalá lo viéramos en otros expedientes, porque hay subvenciones que llevamos un año esperando en ciertas instancias, pues Ariagona la verdad que reaccionó, y el mismo día, yo creo que fue, se dictaron, se promulgaron las medidas cautelares basándose en dos informes de que había unos valores dignos de protección, que es una vivienda del siglo XIX, que tiene una serie de valores externos, pero también parece ser que el derribo total del interior pues daba perdidos para siempre pues una serie de valores. Y la verdad que en ese sentido congratularnos, nosotros pusimos encima de la mesa, como les decía, nuestro fin no es hacer un ruido, ni barro, ni hacer una oposición destructiva, sino siempre proponer propositiva encima de la mesa, y en ese sentido propusimos la adopción de medidas cautelares, y la verdad que congratularnos de que el poco patrimonio que nos queda pues sea protegido, se compatibilice. Yo creo que es importante esa protección con el uso, porque a veces cuando hay un BIC, cuando hay un bien que es objeto de protección, pues es una mala noticia para los propietarios. Yo creo que tenemos que estudiar la forma de que se pueda compatibilizar ciertos usos con esa rehabilitación o conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Porque la realidad, Jorge, es que por mucho que pueda tener valor, hay gente que dice que no tiene valores, otros que sí, en fin, en esto como cada técnico tiene su librillo, pero más allá de eso, la única realidad es que el patrimonio ahora mismo de Arrecife está prácticamente en el suelo. A mí me da una pena terrible, pero porque creo, y siempre lo digo, porque no hay una postura proactiva por parte de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, no la ha habido nunca, una medida, una actividad proactiva en el sentido de tratar de convencer a los propietarios de poder salvar el máximo posible y con el mayor rigor posible el inmueble. Mire, usted va ahora mismo por la calle, por el parque viejo, nosotros la llamamos, Ramírez Cerdá, hay dos casas ahí al inicio, frente al Pirulí, que están cayéndose. Y nadie, y verán ustedes que cuando, ¿quién va a arreglar esas casas? Si la que compró el amigo Pedro Sanginés, lleva por 5 millones, creo, ¿no?, de inversión. Sí, el no museo. El no museo, pero sí, pero esa casa, si no se hubiera comprado, hubiera estado ahora en el suelo. Y no hubiera costado 5, hubiera costado 10. Yo no digo que hubiera que comprarlo, no. Yo lo que digo es que ¿quién va a invertir 10 millones de euros en una casa que después no tiene ningún tipo no se le puede dar ningún tipo de actividad o de rentabilidad? En fin, yo sé que es muy bonito mantener el patrimonio.
pero es muy costoso y si no se buscan alternativas como se han hecho en otros sitios, difícilmente se va a mantener. No, Jorge, está claro que el Cabildo tiene que tener un papel mucho más activo, incluso apoyar económicamente y la verdad que tiene grandes técnicos, porque me consta, pero a veces tiene un anquilosamiento, un funcionamiento tan lento que a veces la realidad pues se nos caen al piso las edificaciones antes de que pensemos el uso o nos pongamos a protegerlo, ¿no? Le hemos llamado sobre todo, don Jorge, porque ustedes presentaron alegaciones al POR, que es ese plan, ¿no?, que necesita antes de aprobarse el plan de uso y gestión del archipiélago Chinijo. ¿Qué destacaría de sus alegaciones, de las propuestas que ustedes consideran que hay que cambiar? Nosotros presentamos toda una batería de medidas después de hablar con colectivos y ciudadanos y ciudadanas de La Graciosa, de consultar con nuestro equipo jurídico. Y la verdad que pensamos que debe primarse la conservación. También, por supuesto, tiene que haber un uso, tiene que haber un disfrute turístico de nuestra octava isla, que es una maravilla. A todos nos encanta ir a alojarnos o ir a pasar el día, pero sí que es cierto que ahora mismo se nos quejaba la gente de una cierta desregulación, que hay caminos abiertos donde no había, que hay coches sin control y que se está edificando donde no se tiene que edificar. Yo creo que puede morir de éxito La Graciosa y que es necesaria una regulación. En ese sentido, nosotros aportábamos y proponíamos un control de los visitantes, como se hace en otros puntos del planeta, decir, bueno, hay que calcular la carga, eso ya es un tema técnico que puede soportar La Graciosa, y que hay un control de las personas. Una capacidad de carga, de decir que se puede entrar, pues dicen 1000 personas, pues cuando pase hasta que no salga alguno no puede entrar nadie. Efectivamente, luego también controlar esas vías que se están abriendo y pensamos que hay zonas en las que solo tiene que haber un interés científico educacional, que no puede haber un acceso libre por todos los lados, también un control de las embarcaciones. ¿Y usted lo ha consultado si legalmente se puede prohibir a una persona entrar en un espacio? Sí, bueno, de hecho nosotros el estudio hemos consultado con entidades como Transparencia Urbanística, nuestro servicio jurídico, y nosotros presentamos no una nota de prensa ni un titular, sino todo un documento completo que le podemos proporcionar, en el cual ponemos humildemente nuestra aportación, en lo que pensamos que se puede mejorar ese POR, no para cerrar, no para bloquear, sino para hacer un uso racional que permita, pues eso, que no se muera de éxito. También respecto a las edificaciones en territorio intermareal, es decir, podemos matar la gallina de los huevos de oro, y un territorio tan frágil, Lanzarote lo es, pero La Graciosa aún más, y un territorio con una especial protección, sino el consenso de los vecinos y vecinas, de los científicos y de los juristas, es que se puede mejorar ese POR con las aportaciones que desde Podemos hacemos. Y en ese sentido, en tiempo y forma se presentaron a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y vamos a ver si son incorporadas al texto definitivo del POR. A mí me llamaste la atención cuando hablaba, y en este caso yo creo que parte tiene razón, el tema de los grandes profesionales que tiene el Cabildo. Hay otras instituciones que no son tan grandes profesionales, pero ya que estamos hablando de esta materia, me llama la atención de que durante este mandato, otros mandatos anteriores también, pero en este no ha habido ni un solo avance en materia de ordenación del territorio. ¿Hay alguna noticia, alguna novedad? ¿Creen que se está haciendo algo? Porque yo por lo menos, y después vemos hoy la noticia en algunos medios de comunicación, la nota de prensa de Coalición Canaria, hablando de que se está intentando volver a reactivar lo que se llamó la guerra esta de los hoteles, etcétera, etcétera, algo que parece que estaba solventado y que ha incluso hecho que haya le haya recriminado, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia Canaria, al Cabildo y a la Fundación San Manrique. Por la Fundación San Manrique ellos sabrán, pero el Cabildo sí es de todos. Ese tipo de actitud que se está haciendo en materia de ordenación del territorio. Pues la verdad que menos de lo que se debería. La ordenación del territorio, ¿se está haciendo algo? Que nosotros sepamos, no. Es decir, la ordenación del territorio entonces no menos que nada. Es importantísima, porque en un territorio 40% protegido como es el nuestro, reserva de la biosfera, es muy importante determinar qué usos y qué fines tiene cada territorio, y sobre todo con las deficiencias en dotaciones que tenemos. Por ejemplo, en la visita que hemos hecho recientemente a Costategui se nos lo decían, la propia gente de La Graciosa nos decía que hay deficiencias en instalaciones sanitarias, en instalaciones escolares.
y hay que hacer un plan a futuro, es decir, la política del pelotazo de fabricar una urbanización detrás de la otra sin dotar a los municipios de sus instalaciones deportivas, sanitarias, educacionales, yo creo que eso se ha acabado y que tenemos que tener un modelo en la cabeza de qué Lanzarote queremos, ¿no? Y en ese sentido es muy importante la ordenación del territorio y nosotros presionaremos para que haya la mayor seguridad jurídica, pero no nos consta que haya ningún avance, Pedro. Pero la pregunta de Pedro para mí es, ¿por qué cree usted que no hacen nada? Porque es una cosa curiosa, todo el mundo dice lo que usted está diciendo, que es importantísimo para el futuro de Lanzarote, para las futuras infraestructuras, para organizar la isla. Pero ¿por qué cree usted que el Partido Socialista nunca ha estado muy interesado? Que son los padres del territorio, por lo visto. ¿Por qué no lo ve pues usted? Pues eso se lo tendría usted que preguntar usted no tiene ninguna teoría, ¿no? A doña Loli Corujo o algún representante del Partido Socialista. Yo ya se lo he preguntado. Dice que Partido Socialista Obrero Español, que nosotros presionamos desde Podemos para que sea un poco socialista y obrero, pero que si lo deja se nos escora a la derecha. Con respecto a preguntarle a Dolores, ¿y lo del debate sobre el Estado de la isla, eso ya lo quitamos? Nosotros lo propusimos encima de la mesa, porque pensamos que es ¿Cuántos ha habido esta legislatura? Ninguno. Es decir, que yo creo que la excusa del COVID y de la herencia recibida hay un momento que se tiene que acabar y que cada uno tiene que ser responsable de su gestión. Y sí que es cierto que se presentaron como un modelo de renovación, de transparencia y democracia, pero tiene muchas carencias la gestión del Cabildo. No son momentos fáciles, me consta que tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo como en los municipios no se ha pasado bien, pero yo creo que ahora tenemos que dibujar una etapa post-COVID en la que hacer cosas, recuperar la ilusión, la recuperación y bueno, que dentro de muy poquito hay elecciones y ahí los ciudadanos y ciudadanas se pronunciarán sobre la gestión que ha hecho cada uno. Sobre todo, ¿no? Se ha pasado muy mal fuera del Cabildo, de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias. Los que hemos estado fuera lo hemos pasado horrible. Los que están dentro no lo han pasado tan mal. Uno más que otro, ¿no? Tomás. Sí, pues acaba de decir que dentro de poco hay elecciones. Bueno, en realidad dentro de un año pues estaremos ya casi en periodo casi preelectoral, ¿no? para esta fecha. Yo no sé con qué perspectivas afronta Podemos en Canarias. Claro, a nivel estatal también hay cosas confusas, ¿no? Porque tienen a una lideresa del partido que es Yone Belarra, pero luego tienen a una figura seguramente más potente dentro del gobierno, que a su vez es del Partido Comunista de España y por lo tanto no se sabe muy bien qué fórmula va a ocurrir eso. En Canarias a ver, y en Lanzarote también, porque concurrieron a las últimas elecciones junto a, creo recordar, ECUO y una plataforma de ciudadanos, ¿no? Ha habido diferencias con algunos cargos públicos y demás, y no sé cómo afrontan este año y pico que queda de aquí a las elecciones por parte de su formación. Pues la situación de Podemos es, por un lado, ilusionante porque hay gente que se está incorporando al proyecto, hay la figura de la dirección coral de mujeres como es Yone Belarra, Lilith Bestringe, pero también es un momento de indeterminación. También la figura de Yolanda Díaz tiene mucho peso, pero recordemos que no es un cargo orgánico en Podemos, sino una figura de Unidas Podemos militante del PCE. Yo creo que el éxito de Podemos o el fracaso pasa por ese modelo amplio que Yolanda Díaz nos dice, de no mirarnos el ombligo como partido político, crear pequeños chiringuitos al servicio de unos egos, sino ver un partido que defienda de verdad, como con una amplitud de miras, lo público, que defienda una política real de izquierdas y que se deje del caínismo de la izquierda que históricamente pues no ha contribuido mucho al éxito, ¿no? Siempre se habla del Frente Amplio, de unirnos, pero luego la realidad es complicada. La verdad que en Canarias sí estamos luchando por tener una voz propia. Laura Fuentes recriminó incluso al propio ministro del Interior, Grande Marlaska, por la política migratoria, y tiene que ser un partido que sea un eje, que esté en relación con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno del Estado, pero que tenga una voz propia, pegada al territorio, porque nuestra idiosincrasia y nuestra problemática pues no se va a entender desde Madrid, pero tampoco desde Las Palmas de Tenerife, ¿no? Y en ese sentido estamos haciendo ese encaje ideológico, territorial y de volver a la calle, porque muchas veces nuestros cuadros y nuestros cargos están ahora en el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, y yo creo que Podemos es un partido que nació muy pegado a la calle, a los movimientos vecinales, a la PA, al 15M, y debe recuperar, si quiere seguir siendo bisagra y siendo importante en gobiernos de coalición de izquierda, pues no perdiendo ese pie en la calle y ese oído en los movimientos sociales, ¿no? Y en esa lucha estamos. A nivel de Canarias hay movimientos de acercamiento con Izquierda Unida, es decir, tuvimos una reunión en La Laguna y la probabilidad más cierta sea que nos presentemos como Unidas Podemos Canarias, abierto a varios sectores, pero con el peso fundamental siendo Podemos Izquierda Unida. Pero lo cierto también, Jorge, y ya nos tenemos que ir porque tenemos ahora otro invitado, en este caso en La Palma, lo cierto es que los sondeos de opinión a nivel de toda España y en Canarias, pues precisamente no dan muy buenos resultados a Podemos, ¿no? Posiblemente porque
la marca PSOE, pues, al gobernar conjuntamente, haya podido comerle gran parte del discurso de Podemos. Incluso algunos están diciendo que el PSOE se está, como usted bien decía, pues haciendo política más de izquierda por la presión de Podemos, ¿no? A nivel del Estado. Pero antes de irme y hablando del Estado, los presupuestos generales del Estado se van a aprobar. Bueno, ya hay un proyecto de presupuesto, será debatido creo que el día 3 y 4 de noviembre en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y bueno, Canarias parece que sale bien parada en estas cosas. Siempre decimos, oye, se habla de más de 200 millones de euros en comparación con los presupuestos de 2021. Sí, la verdad que nosotros nos congratulamos del principio de acuerdo para los presupuestos generales del 2022. Hay 362,4 millones de euros para inversiones, 30 millones del Fondo para la Pobreza que se incorpora en un primer momento, no se hace esa especie de paripé que se hacía de incorporarlo tras una enmienda por una componenda con el sector más nacionalista, y en principio tenemos la información, todavía no he podido verlo con detalle, pero me han pasado el dossier y habla de inversiones de 541 millones para transporte marítimo y aéreo, 50 millones para atención a inmigrantes, que es muy importante, creo que han llegado... ¿Es la primera vez que se pone? Sí, la primera vez, Jorge, yo creo que son 7, o no sé usted que están más al tanto de la a nivel de Canarias son 50 millones. No, me refiero a las pateras que han llegado hoy a nuestra costa. Perdona, a nivel nacional. A nivel nacional, sí. 50, no Canarias. No, a Canarias 50. A Canarias 50 millones. 50 millones porque, claro, porque ahora mismo casi toda la inmigración está viniendo por acá. Me están echando, me están echando. Jorge, no vamos a tener que ir porque me están echando. Muchas gracias por la invitación y cuando quiera... Que aquí no mando yo, sino manda el tiempo, ¿no? Un saludo a todos y a todas y gracias por la invitación. Pues Jorge, a ver si podemos tener otro día más tiempo y podemos seguir hablando de Podemos y hablando también de las soluciones que se le pueden dar a los problemas que tiene Lanzarote y Canarias en general. 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues una de las noticias de ayer fue que bueno, de ayer, ya desde hace unos días, pero es verdad que ayer aquí en la entrevista del día, el alcalde Óscar Noda de Yaiza, pues un poco con esa calma que él suele tener, un hombre muy moderado, Pedro, pero es verdad que se sentía ciertamente molesto porque la situación en lo que quedó toda la planta hotelera tras aquella sentencia de anular las licencias, era una situación muy complicada para cualquiera, ¿no? A través del plan general, pues se trató de regularizar la mayor parte de la planta hotelera, han tenido que pagar unas tasas nuevas, licencias, en fin, adaptarse muchos de ellos, y lo cierto es que es un proceso lento, complicado, porque hay muchos intereses en juego. Y claro, él lo que vino a decir es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tú ya lo dijiste, Pedro, le dio una especie de tirón de orejas al Cabildo de Lanzarote, también a la Fundación César Manrique, en procesos que ya habían un acuerdo entre las administraciones, se sigue recurriendo una vez que ya está finalizado. No se entiende muy bien, ¿no? Porque si uno de los objetivos que se buscaba o lo que se busca con cualquier tipo de ordenación, pero en este caso con el plan general del municipio de Yaiza, que tanto costó, fue un plan general que se tardó, pues no, pero 40 años en sacar uno nuevo y que daba encaje a una planta alojativa, una planta turística de la que se corrieron ríos de tinta y que probablemente causó una guerra política sin precedentes aquí en Lanzarote, que se vuelva a intentar. Yo no entiendo muy bien porque, mira, la Fundación de Manrique es legítima y es lícito que actúen de la manera que quieran. Yo creo que tendría que buscar el interés general, pero bueno, no se le puede seguir. Pero al Cabildo Insular de Lanzarote, que tanto guerreó, que se consiga sacar un instrumento de ordenación, como es el plan general, que se esté vigilando... plan general que lo hizo el gobierno de Canarias. Sí, pero que se esté vigilando por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o de la Audiencia Provincial el cumplimiento de esa adaptación de esos hoteles, de esos 23 hoteles, creo que hablo de memoria, para que se adapten al nuevo plan general. Y que se esté recurriendo por parte del Cabildo Insular de Lanzarote. Pero recurriendo cuando ya porque lo que le echa... Cuando ya tiene encaje dentro Cuando ya tiene el encaje, cuando hay una documentación y lo que presentó al Cabildo y la Fundación no era cosas concretas, sino en general que no podían darle la licencia. Bueno, ya tenemos en este caso a Fran Garland, que
bueno, tiene ahí, está haciendo la explotación de una finca ecológica de plátano, no sé si de otro producto también, en La Palma. Como sabe, pues todo el mundo lo están pasando pues realmente muy mal. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por atendernos. Bueno, Fran, hace como, yo creo que fueron 2 semanas, te llamamos, hablaste, en fin, dibujaste una situación realmente pues muy triste de lo que podía pasar. ¿Ha ocurrido esta situación? ¿Está ocurriendo? Me refiero en la cuestión de las plantaciones de la finca, vamos. Sí, bueno, a ver, la situación es la que es, sí, lo que pronosticábamos, más o menos se está cumpliendo. No es lo más doloroso y lo más difícil que tenemos, ¿no? Porque se alojaron agentes en viviendas, muy poca gente fue a los sitios dispuestos, al cuartel, etcétera, porque realmente hubo un acogimiento en primera instancia por parte de amigos, familias, incluso desconocidos en las casas, pero claro, se está teniendo que sacar a más gente de sus hogares. Esta misma mañana hemos estado ayudando a desalojar en la zona de la laguna unas casas que ya la lava está al lado. Entonces hay que ubicar a otra gente y en los mismos sitios o en otros. Claro, nosotros, por ejemplo, salimos de la casa en la que estábamos porque familiares directos tenían que marcharse. Y bueno, pues así estamos todos, pero hay mucho apoyo, mucha coordinación, un poco de hacer las cosas a salto caballo, porque es como vienen. En todo caso, como me preguntabas, Jorge, en el tema de las plantaciones, el mayor problema que tenemos, obviamente, las que quedan sepultadas, pues adiós, y las que estamos en zona de exclusión o evacuación, no podemos pasar. En todo caso, aunque nos dejan pasar con cuentagotas, tampoco tendremos agua, o sea que la verdad es que poquito se puede hacer en estos momentos. La solución que han planteado ha sido las desaladoras, que está muy bien y lo agradecemos profundamente, aunque creemos que es un parche muy provisional y muy contaminante en muchos aspectos. Pero para salvar la situación actual estamos en la UBI, estamos con necesidad de que nos inyecten lo que sea. Lo que ocurre es que no vemos que estén haciendo la solución definitiva, porque las desaladoras podrían ayudarnos cuando estén listas, pues en un mes o cosas así, 1 mes o 2 meses, pero ya se tenía que estar trabajando en poner tuberías, en poner la forma de llegar a la zona agua, porque no es que no falte agua en La Palma, por suerte, hasta podríamos decir que sobra agua. El problema es que no están hechas las canalizaciones y los conductos de manera que podamos regar nuestras plantaciones. Fran, sí. Pero por curiosidad, ahora mismo la mayor parte de las fincas que están ahí no se pueden regar. No, ninguna, la mayoría no se puede regar ninguna. Las tuberías que llega a esa zona se quemó, se reventó, no hay agua. ¿Y el tema se sigue recogiendo los plátanos de las plataneras o ya no se ha cogido, ya se ha dejado de coger? A ver, la cuestión es que tampoco ha habido una directriz clara por parte de las autoridades o de los gestores en este punto del plátano. La cuestión es, hay unas zonas que es imposible acceder, hay invernaderos que se han colapsado sobre las plantas. Luego, el trabajar, es que hay distintas zonas de afección. La zona de evacuación es complicada, hay mucha ceniza, nos dejan entrar con cuentagotas. Luego hay otra zona de influencia porque en función de cómo el volcán vaya moviéndose, las nubes vayan moviéndose, el viento que tengamos, la ceniza va cayendo en un sitio o en otro de la isla. Toda la isla tiene cenizas, la zona menos afectada está más al norte, Garafía, pero aún así toda la isla tiene cenizas. Entonces hay que quitar la ceniza de las plantas, es un trabajo extra, se puede hacer. Bueno, creo que hemos tenido algún problema con el Skype, pero Tomás, pues esta es la situación. Yo quería preguntarle, porque le veía, a ver si podemos recuperarlo, pero le veía pues con las gafas, con los equipos de emergencia por allí cerca y demás. También, ¿cuál tiene que ser en estos momentos el ánimo, por lo menos, si no de toda la isla de La Palma, si de una parte importante, porque casi la mitad de la población de la isla, o una parte importante, vive en todo lo que es ese ámbito del Valle de Aridane, ¿no? Digo que más allá de lo más grave, que es la zona de exclusión, el que te tengas que ir de tu casa, esas casas que se han destruido y demás, después de lo que hemos vivido, después de este año y pico de pandemia, de situación tan dura, solamente el ruido, las cenizas que, como dice, llega a cualquier parte de la isla, el saber que tienes a un familiar, un amigo, me imagino que quien más, quien menos en una isla pequeña como esa, tendrá a alguien afectado o que tiene una finca. Me imagino que el estado de ánimo, ¿no?, tiene que ser en estos momentos en la isla de La Palma, bueno, muy Tomás, pues complicado. le puedes preguntar precisamente, Fran, ya te recuperamos, Fran.
que se había cortado. Mi compañero Tomás López quería hacerte una pequeña pregunta. Sí, Fran, te iba a preguntar, más allá de tu trabajo concreto en esta finca de plátano, y viendo que tienes por ahí detrás pues, a equipos de emergencia y demás, ¿cuál es el estado de ánimo en estos momentos en la isla o por lo menos en toda la zona del Valle de Aridane? Porque comentaba ahora mismo con los compañeros que, aparte de las afecciones directas, de las casas que han podido ser derrumbadas, de que esto que ya es irreparable y ojalá se le dé una salida, sobre todo por parte de las administraciones a esa gente, me imagino que esa convivencia con la incertidumbre, con el polvo, con la ceniza, con los terremotos, con los movimientos de tierra, tiene que ser muy complicado. No sé cómo lo están viviendo. Bien, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. La cuestión es esta, el volcán está arrojando lo que está arrojando, pero hay mucha gente que se derrumba y cuando tú tienes un problema familiar, toda tu familia o incluso tus vecinos, pero es que es una colectividad enorme, entonces el ánimo de uno, de otro se va contagiando, hay gente que pierde su vida, su historia, su forma de vida, hay gente que dicen vente para Garafía, te podemos ubicar en Fuencaliente, tal, y dicen ¿y qué hago en Fuencaliente? ¿Y qué hago en Garafía? Pero es que, ¿y qué hago donde estaba si ya no hay donde estaba? La cuestión es dura, ¿no? Entonces hay gente que está tocada, gente que estamos o que está ayudando y dando ánimos. Sí, las fuerzas de seguridad están muy bien coordinadas, nos dan respaldo con una rigidez absoluta, pero una amabilidad que llega casi hasta el cariño. Y las muestras de cariño desde el exterior y la atención es fundamental. A veces grandes gestos y a veces pequeños espaldarazos, un emoticono, cualquier cosita, la verdad es que lo necesitamos. Están viviendo historias dramáticas, pero es el momento de ser fuertes. Y otra cosa que vemos muy claramente es la fuerza de la humanidad, la fuerza del cariño y de que lo más valorado y valorable que tenemos realmente es precisamente los demás, la gente, el cariño. Cuando hay una desgracia siempre se ha visto, independientemente de sexo, condición, ideales políticos, está la gente apoyando. Y es lo que te da fuerza para ser. Bueno, hemos tenido también momentáneamente, no sé si lo hemos perdido, lo vamos a recuperar, pero Pedro quería hacerle también una... Sí, ahora evidentemente si no está es imposible que me conteste, pero yo le quería preguntar por la reconstrucción, ¿no? Porque antes ponía en tela de juicio que se está tardando mucho en ir pensando ya en esas canalizaciones que se podría ir aprovechando, probablemente fuera de la zona de exclusión y en las zonas donde no estén afectadas por el volcán y que se pueda llegar. Pero hemos escuchado muchas versiones, por un lado, o dos versiones, no muchas, no dos. La gente que sí tiene confianza en que lleguen esos fondos de reconstrucción y la gente que es bastante escéptica porque evidentemente hay pruebas para ello, el tema o precedentes para ello, el tema de las ayudas de un incendio importante que se produjo en su momento, precisamente en La Palma, o lo de Lorca, ¿no? Que se ha transmitido también y que supongo yo que nos ayudará a tener mucho ánimo. Fran, estamos teniendo algún que otro problema con la conexión, pero mi compañero Pedro Martín te quería hacer una pregunta rápida, corta. Sí, bueno, ya la expliqué, Fran, no sé si escuchaste algo. Antes que nada, un saludo. El tema de la confianza en las administraciones y en esos fondos que tendrían que llegar o que tendrán que estar llegando para la reconstrucción. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Eres de los optimistas o pesimistas? No, no se puede ser ni optimista ni pesimista, hay que estar aquí y si ha de ser algo, ha de ser optimista. Estamos todos a uno. A veces hay problemas de coordinación, como es lógico, de repente se nos va la casa y se nos va todo lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar todos a una intentando la crítica, pero la crítica constructiva, la crítica positiva para que esto salga para adelante. Errores vamos a cometer todos, que sirva el ejemplo de La Palma como muestra de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, que nuestros errores sirvan para que en otros lugares donde pueda haber cualquier tipo de catástrofe, y las habrá, por desgracia, con la movida climática que tenemos encima, sirvan de ejemplo de por dónde caminar. Todo el mundo lo está intentando hacer, entiendo, desde el mejor de los propósitos y desde la mejor de las intenciones. Entonces, las críticas están, vamos a rectificar sobre la marcha. Las ayudas, hay muchas, se repartirán de la mejor de las maneras. Tenemos que estar atentos todos ahora y en el futuro, cuando el volcán se apague, que es el momento de verdad intenso de la reconstrucción y reconstruyamos en una forma lógica de vivir en sociedad, de ser más autosuficientes, gracias al respaldo de todas y cada una de las personas, de todas y cada uno de los pueblos, de las Islas Canarias y de más allá que estamos teniendo. Vamos a necesitar ayuda ahora, nos hemos caído, necesitamos que nos levanten y muletas, pero hemos de buscar esa forma de ser capaces de
producir por lo menos la comida que necesitamos en un entorno saludable. Somos islas, lo sabemos, Lanzarote ha aprendido mucho del volcán, ha sacado del fondo del suelo magia a la hora de poder utilizar una desgracia para ser cultivable, para ser vivible. En La Palma nos queda mucho camino por hacer. Disculpen las interrupciones, el volcán hace lo que quiere con todos, incluso con las conexiones. Estamos a su disposición para cuando quieran volver a ponerse en contacto. Fran, simplemente una cosa, sí. La gente que ya ha recibido la gente dinero, por ejemplo, ayudas directas, o sí, todavía no nadie ha recibido un duro. A ver, ahora es difícil, se está cogiendo todo, se está gestionando bastante bien todos los datos, poniendo las prioridades de cada uno. Ahora, como el gobierno todavía los dineros se están juntando, tanto Cabildo como el que viene de la Nación y de Europa, sí, como las donaciones voluntarias del Cabildo y los ayuntamientos, están un poco así, está dándose, no hay desatención para nadie, se están repartiendo colchones, comida, hasta lavadoras, lo que va necesitando cada gente, realojando a la gente en lugares. También la Cruz Roja, que tiene más facilidad ahora para mover su dinero siendo una ONG, está dando lotes y tarjetas incluso para pagar los alquileres o para pagar comidas. Se está distribuyendo comida de muy buena calidad y copiosa para la gente que lo necesita. Estamos bastante bien atendidos. Entendemos que se está haciendo un esfuerzo muy grande y que hay mucha atención en ello puesto. Por ahora, la gente que tiene necesidades se le está resolviendo de una manera provisional. Entendemos cómo estamos y creo que se va a coordinar bien. Pues me alegro. Ahora aparecerá, sí. No, que me alegro que porque no sabíamos si había gente que a lo mejor porque hay gente que tiene ahorro, pero habrá otros muchos que no tienen ahorro, que viven al día, ¿no? Y ya estarán pasándolo mal y necesitarán dinero. Vivimos al día y es verdad, todos tenemos, bueno, no mucho porque después del COVID también nos dio fuerte y los agricultores tampoco es que nos salga el dinero por las orejas, pero muchas pequeñas familias, mucha gente, lo que ocurre es que, por ejemplo, entiendo que el Estado lo va a hacer, pero a todos nos cobraron los impuestos a principios de este mes, que no es poco, claro, entonces la cuestión es que no son solo el mes o los 2 meses que vaya a durar de más el volcán, sino que luego tenemos 2, 4, 6 meses, un año hasta poder empezar a abrir nuestros negocios, a sacar cosecha del suelo. No sabemos que lo poco que nos queda en el bolsillo puede irse para abajo sobre la marcha. Entonces estamos un poco pendientes de gastar con cuentagotas lo que necesitemos y de utilizar las ayudas que están viniendo. Sí, la situación ahora es dantesca, pero claro, dentro de un tiempo vamos a ver cuando esto se sitúe y empezamos a construir. Por ahora, más o menos, estamos todos cobijados. Y lo que te dije antes, los plátanos se siguen vendiendo. Yo ayer compraba aquí en un supermercado de la isla, compraba plátanos que tendría que ser de La Palma porque tenían como algunos, en fin, raspones en la cáscara, ¿no? Sí. ¿Se está comprando, está saliendo el plátano sin problema? Sí, perdona, que antes me comentabas. En las zonas donde está bastante afectado por ceniza no merece la pena cortar, porque el plátano se daña totalmente. Solo un 10% se puede aprovechar y puede dañar incluso las instalaciones de las empaquetadoras. Además, estamos poniendo en riesgo la salud y la vida de gente que por 9 euros está toda la mañana cosechando para sacar prácticamente nada, porque cobren según lo que se empaquete. Con lo cual, la salud de los cargadores es terrible, con riesgo encima de que se les caiga encima alguna de las infraestructuras de las paredes o sobre todo de los invernaderos, sí, gracias. Entonces, la cuestión es no cortar, que el Estado lo diga ya claramente, se declara zona catastrófica la zona de evacuación para que dejemos las frutas, por desgracia. Ayer pude pasar a la finca, tengo como 3 jaulas de fruta hermosa, ecológica, lindísima, pero no la podemos sacar, es bobada. Entonces, mejor que quede en el suelo, que se nos ayude de alguna manera. Pero claro, cuando sabes que se te va a acabar el dinero, cuando no tienes suficiente para llegar a no se sabe dónde va a ser esta inmersión por debajo de la piscina, no sabemos cuándo vamos a poder sacar. Hay gente que en la desesperación y ante que las autoridades no están diciendo no corten, se les ayudará, pues va y trata de dañar lo que pueda de las fincas, con lo cual estamos en esa situación. Y quería comentar una cosa. A principios de esta semana los precios eran... Estamos haciendo esa campaña que es necesaria para que el plátano de Canarias se pague en su justa medida porque es bueno. Y además en este momento que nos apoye la gente y que desde sus casas, aun mucha gente no teniendo, sea capaz de poner ese medio euro, ese euro de más y pagar hasta 3, 3,5, bendito sea que tenemos este momento. Pero que sepan ustedes que a nosotros a día de hoy nos están pagando a 20 céntimos el kilo de plátano. Increíble. Se queda en el camino. Como dio vergüenza, porque lo dijimos en la tele y tal, nos pusieron a 40 céntimos, pero solo de las 4 categorías, solo la primera, con lo cual
prácticamente no nos dan nada. Y es siempre eso por debajo, además del precio que nos cuesta producir. Hay mucha gente que está pensando en dejarlo, no ya solo porque la lava se lo ha comido, sino porque es que ya estamos cansados de luchar contra la ayuda, la necesitamos, pero es la dignidad. Si tú haces un trabajo bien, cobra por él. La ley europea nos está diciendo, la ley de cadena alimentaria, que no haya ningún agricultor en Europa que cobre por debajo del precio de producción. Claro. Bueno, pues no sabemos por qué Asprocan, los representantes, que no hemos visto por las fincas, pero los representantes en teoría del plátano de Canarias dicen que por favor a los plataneros de Canarias le saquen de esta ley de los agricultores europeos, porque nosotros sí que queremos cobrar por debajo de lo que nos cuesta producir. Nadie nos ha explicado por qué es bueno para nosotros, los que tenemos tierra en las manos y en los zapatos, en las botas, que nos merece la pena cobrar por debajo de lo que cuesta producir. Pues Fran Garland, en este caso agricultor, biólogo, muchas gracias y mucha suerte, porque lo van a necesitar sin duda. Buenas tardes. Muchas gracias, Lanzarote. Venga, hasta luego. Bueno, pues es increíble, el otro día lo leía, es que venden el kilo de plátano, la media es a 20 céntimos, ¿no? Luego, obviamente, usted va a comprar y un kilo te cuesta, yo ayer compré, pues costaba, no me quiero equivocar, pero 1,68, 69 el kilo. Hombre, tampoco es tanto, ¿eh? Un kilo de plátano por 1,68, como está la fruta, a mí me parece hasta barato. Lo que es una pena es que al agricultor se le pague 20 céntimos, ¿no? La verdad que además el agricultor al final, porque yo entiendo que las cadenas de distribución, los supermercados, todo y pierden mucho porque se les pudre. Tendrán que ganar dinero, pero al final quien sustenta todo el sistema y además mantiene un paisaje, genera puestos de trabajo en esa isla, mantiene, es al final ese sector, o sea, el sector primario, y entonces que el pago sea tan bajo me parece casi, yo estaría dispuesto, en comparación con otras frutas, como bien dice, porque los aguacates, por ejemplo, hemos llegado a pagarlos por 10 euros, ¿no? Y hasta 10 en algún momento ya exagerado, pero casi preferiríamos pagar un poco más por el plátano con tal de que la gente, lo que reclamaba este agricultor, se le dice la dignidad de que su trabajo sea recompensado justamente. Sí, porque sabe que tiene fama La Palma de que viven de las subvenciones, precisamente porque, claro, si le pagan a 20 céntimos, es producir por debajo del coste, entonces tiene que ponerle las subvenciones, que es verdad que es de las islas en Canarias que más subvenciones reciben, precisamente por el tema del plátano, pero ya se está hablando, porque la competencia con el otro plátano, en este caso, el banano es uno, porque nosotros decimos el banano es una especie, y el plátano también, ellos también tienen plátano, es decir, tú vas a Sudamérica y hay plátano. Está el banano, que es un poco más grande, y es verdad que el plátano de ellos sigue siendo más grande que la media del plátano nuestro. Pero bueno, me refiero al banano, para entenderlo, como dice Pedro, claro, ahí sí lo producen mucho más barato que nosotros. Claro, ese es el gran asunto al que se enfrenta todo, yo creo que no solamente este sector del plátano, sino todo Occidente, ¿no? Y en general el mundo que ha llegado a ciertos niveles de vida y de desarrollo, que de repente no, o sea, la evolución histórica ha hecho que lo mismo que te fabricaban los alemanes por X dinero, te lo fabrican ahora los chinos por la mitad o la cuarta parte, y lo mismo ocurre con el plátano y los productores hondureños o de cualquier parte del mundo, que obviamente esos son en situaciones de explotación que tampoco son positivas ni para sus sociedades ni para sus pueblos, ni para esos países, pero es lo que se da. Y por los niveles de renta también son mucho más bajos, ¿no? Claro, y como vivimos en un mundo globalizado, tenemos que competir con eso, lo cual es muy difícil. Ahora mismo se estaba replanteándose, tú sabes que Canarias ha sido también, Lanzarote lo fue, una productora de tomate, ¿no? Teníamos una gran producción, ahora prácticamente solo se dedica el tomate en Gran Canaria, ¿no? Y ya se están replanteando buscar productos alternativos que con menos coste sean más caros, porque ahora ya el tomate, cada vez Marruecos está metiendo más, y en esos convenios que hace precisamente con la Unión Europea, pues mete tomate que es de tan buena calidad como el nuestro, ¿no? Yo pienso que los consumidores también deberíamos, yo sé que es muy complicado, porque cuando usted ve sobre la marcha, ve un producto a 1 y ve otro a 3, y obviamente coge el de 1, ¿no? Pero sí deberíamos plantearnos, y no solo con la fruta, sino cualquier otro producto, plantearnos qué hay detrás de eso que estamos consumiendo, ¿no? Qué condiciones de vida, qué situaciones, porque es que si no, al final, sí, todos viajamos barato, todos compramos barato, todas las camisetas nos cuestan 5 euros, pero detrás hay una situación de que ya nada se fabrica
fruta casi en tu entorno, casi nada, y casi no solamente en países del tercer mundo que con unas condiciones lamentables, pero eso resta tejido productivo a los países que tienen condiciones de vida dignas. Por ejemplo, fue una pena perder el tomate aquí en Lanzarote, pero es que se ha perdido total, es decir, ya se perdió creo que hasta la semilla de Lanzarote, que era un tomate especial. Yo recuerdo estudiar en Barcelona y cuando iba al mercado ponían como distinción tomate de Lanzarote. Estoy hablando del año 77, 78, y era mucho más caro que el otro, que aquello no servía para nada, que no solo sabía, era un tomate grandísimo que no sabían a nada. Don Pedro, muchas gracias por estar aquí. Creo que el próximo lunes le toca a usted y a Tomás el próximo jueves. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Nosotros regresamos, no es una amenaza, mañana a la misma hora. Buenas tardes.